Hola chicos, buenos días. Vamos a empezar la clase de hoy, ¿no? Vamos a ver un tema muy interesante que tiene que ver con la historia de la psicología, ¿no? En qué momento la psicología se convirtió en ciencia, ¿no? Porque ustedes saben que la psicología es relativamente una ciencia nueva, ¿no? En comparación a otras ciencias como la física, la medicina, la biología, la química, ¿no? Que son ciencias pues mucho más antiguas, ¿no? La psicología es relativamente nueva, por así decirlo, ¿no? Y tuvo un proceso, ¿no? Un proceso de evolución en donde fue empírica, fue una rama de la filosofía, y posteriormente para convertirse en ciencia, básicamente en el siglo XIX. ¿No? Del siglo XIX en adelante la psicología ya fue considerada ciencia. Entonces vamos a ver ese proceso. ¿Ya? Ahí tenemos la diapositiva. Eh, partamos por la etimología, ¿ya? Ustedes saben que la etimología es la traducción del griego antiguo al español, ¿no es cierto? Entonces, la palabra psicología, vamos empezando que los griegos fueron los primeros en utilizar la palabra psicología. ¿Ya? Porque nosotros los latinos, los sudamericanos, eh, hemos heredado esa cultura. Somos herederos de la cultura greco-romana. Básicamente dos continentes, Europa y América. ¿No? Hemos heredado ciertas culturas muy similares, ¿no? En este caso la greco-romana. Sí que significa alma, mente, espíritu, y logos, que significa estudio, tratado o razonamiento, ¿no? El razonamiento. Entonces, unidas estas dos palabras, estos dos vocablos, nos da con la traducción de que estudiamos el alma, ¿no? Nace como el estudio del alma, la palabra psicología, ¿ya? A ver, vamos a continuar. Existen dos etapas o dos periodos en la historia de la psicología. La etapa precientífica y una etapa científica. Precientífica antes de ser ciencia, ¿no? Y científica en el momento en que la psicología se posiciona como ciencia, ¿no? Vamos a marcar los tiempos, vamos a armar una línea de tiempo, una cronología, ¿ya? Desde la edad antigua viene el estudio de la psicología, ¿ya? Hasta el siglo XIX, en todo ese tiempo la psicología era considerada simplemente una rama de la filosofía, ¿ya? Y en la etapa científica del siglo XIX, ya vamos a ver más adelante específicamente en qué año, en adelante o hasta la actualidad, ya la psicología se convirtió en ciencia. Vamos a explicar el proceso, ¿ya? A ver, la psicología en la edad antigua, ¿cómo fue la psicología en la edad antigua? Rapidito. Ustedes saben que los griegos, el griego antiguo, se apoyaba básicamente en la mitología, ¿no es cierto? Nosotros en el colegio hemos leído obras como la Iliada, como la Odisea, que son las obras banderas de Homero, ¿no? Y si uno hace un poco de reflexión, esas dos obras literarias están plagadas de mitos, ¿no? Están plagadas de mito, porque el griego antiguo, antes de buscar conocimientos racionales, apoyaba sus conocimientos en cosas fantasiosas, ¿no? Como los mitos, ¿no? El hombre es observador por naturaleza, usted eso lo sabe. A todo lo que ve, a todo lo que observa, sea bueno, sea malo, espeluznante, necesito una explicación. Tengo acá un lente, se cae, necesito saber cuál es la explicación de eso. Hay un terremoto, necesito saber la explicación de ese terremoto. Hay un día, hay una noche, quiero saber por qué se da eso. Cae la lluvia, necesito saber, ¿no? El hombre necesita conocer todos los fenómenos del mundo exterior, ¿no es cierto? Entonces, el griego se apoyaba en mitos, ¿no? Ustedes saben que los griegos llegaron a tener más de 2000 dioses. Tenían dioses para todo, ¿no? Para el agua, para el amor, para el sueño, ¿no? Para la gravedad, para todo.
Entonces, se apoyaba, y el mito es un conocimiento fantástico de la realidad que se apoya en dioses, en semidioses, en héroes, para dar explicación a un fenómeno, ¿no? En la Grecia antigua ocurría un tsunami, el culpable era Poseidón. Entonces, eso eran los conocimientos en la Edad Antigua. Pero llega un momento en que el griego deja el mito atrás para dar apertura a la filosofía, ¿no es cierto? Y la filosofía ya no es un conocimiento fantástico, sino es un conocimiento racional. Porque filosofía, vamos haciendo la etimología también. Filo, amor, inclinación, tendencia, y sofía, saber, sabiduría, conocimiento, ¿no? Amor a la sabiduría. El griego empieza a enamorarse del conocimiento, ¿verdad? Del saber. Empieza a buscar conocimientos ya más racionales, más de acordes a la realidad, ¿ya? Entonces, ahí nace la filosofía, nace el amor a la sabiduría. Por eso es que los griegos en su momento llegaron a ser una gran potencia, empezaron a dominar el Mediterráneo, dejaron de ser simples agricultores, simples pastores para convertirse en potencia, porque empezaron a amar el conocimiento, ¿cierto? Entonces, en la Edad Antigua, ya cuando el griego deja el mito para aperturar a la filosofía, entonces nos podemos ver que los griegos fueron los primeros en utilizar el concepto de la psicología. Surge como una rama de la filosofía. Nace el concepto de alma. Fíjense que ustedes por cultura general, y esto también lo estudian en historia, lo estudian en literatura, ustedes saben que la Edad Antigua tuvo 4 periodos, ¿no es cierto? El cosmológico o presocrático, el antropológico, el sistemático y el helenístico romano. En el primer periodo, que es el periodo cosmológico, ahí aparecen los filósofos naturalistas, ¿no? Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Leucipo, Demócrito, Empédocles, Pitágoras, toda esa mancha, ¿no? Los naturalistas de la Edad Antigua, los que se interesaban en el cosmos, en el principio de la naturaleza, en el arjé, ¿no? En esos principios naturales que lo explican todo, ¿no? Por ejemplo, para Tales de Mileto, el arjé era el agua, para Anaxímenes el aire, para Anaximandro el apeirón, para Pitágoras el número, Empédocles hablaba de 4 elementos, agua, fuego, aire y tierra. Entonces, ellos se encargaban de eso era su mundo. Ya en el segundo periodo, que es el periodo antropológico, el interés de estudio va a cambiar, ya no va a ser el cosmos, sino va a ser la política, la sociedad, la moral y el hombre, ¿no? Antropológico, la antropología, ustedes saben, estudia al hombre. Entonces, ahí va a aparecer ya Sócrates. Y Sócrates va a interesarse, oye, sí, hay un mundo natural, hay un mundo exterior, hay un mundo cósmico, está bien, ¿no? Y el mundo interior, ¿dónde queda? Ese mundo espiritual. Sócrates, como patriarca de Platón y Aristóteles, porque eso es el orden cronológico, ¿no? Sócrates maestro de Platón, Platón maestro de Aristóteles. Se va a interesar en ese mundo interior, ¿no? De ahí viene el famoso término yo, pues, ¿no? Ustedes habrán escuchado a los psicólogos utilizar mucho el término yo, ¿no? Muchos piensan que es un término freudiano, pero en realidad ese término ya lo había utilizado Sócrates en la Edad Antigua. Por eso es que muchos libros, muchos lo consideran a Sócrates como el padre de la psicología antigua, ¿no? Porque él se interesó en ese mundo de adentro, no solamente, claro, Sócrates era consciente de que existía un mundo natural, pero ¿y el mundo interno quién lo estudia? ¿Quién se encarga de eso? Si también existe un alma, ¿no? Y ahí nace el concepto de alma, dice como elemento vital y dinámico, Platón y Aristóteles, ¿no? Recogiendo de alguna u otra manera los conocimientos de Sócrates, ¿no? Dice, estudio del mundo interior, del bien, la virtud del hombre, Sócrates, ¿no? El término yo es un término, les repito, socrático, ¿ya? Entonces nace ese interés del griego por el estudio del alma, de la mente, del ánima, del espíritu, ¿no? De ese mundo muy, muy dentro de uno, ¿ya? Vamos a pasar ahora a la edad medieval, que es la siguiente etapa de nuestra historia, de la historia de la humanidad. Ustedes saben que la edad medieval se desarrolló entre el siglo V al siglo XV, estamos hablando de 10 siglos, 1000 años que duró la edad medieval, ¿no? En la edad media
ustedes saben también por cultura general que va a surgir el cristianismo, ¿no? Y con ello nace la Iglesia Católica. La Iglesia Católica va a tener mucho poder en la Edad Media. Inclusive hay dos etapas, ¿no? La patrística y la escolástica. La patrística, que es un periodo de, a ver, es un periodo de evangelización, ¿no? De contarle a las personas que Dios existe, que tuvo un hijo, ¿no? Y la escolástica, escolástica viene de la palabra escola, que significa escuela, es un periodo ya de consolidación, donde prácticamente el pensamiento cristiano se riega por toda Europa, la hegemonía por toda Europa. Por eso es que los europeos trajeron la religión católica a América, ¿no? ¿Quiénes llegaron a América? Los españoles, los portugueses, los ingleses, holandeses, ¿no? Ellos trajeron la religión, ¿no? Ya hubo una hegemonía de la religión católica básicamente en el viejo continente, ¿no? Y aquí está, dos periodos, la patrística, que fue representado por Agustín de Hipona, y la escolástica por Tomás de Aquino, ¿no? Son los máximos representantes de la Iglesia Católica en la Edad Medieval. ¿Qué va a pasar? Estos señores, sí, ese concepto de alma, de mente, nos gusta, está bien, pero vamos agregándole la idea pues de que el alma no vino solo, ¿no? Hubo un Dios, un ser supremo, el Hijo de Jesús que nos dotó ese alma, ¿no? Entonces, Platón, por ejemplo, tomó los pensamientos o perdón, Agustín de Hipona tomó los pensamientos de Platón, por ejemplo. Platón tiene su famosa teoría de las ideas, ¿no es cierto? De que hay un mundo sensible y no, hay un mundo de las ideas y hay un mundo sensible. Entonces, a Agustín de Hipona le va a parecer lo máximo esa teoría, va a decir, el mundo de las ideas es el mundo perfecto, el mundo de Dios, y el mundo sensible es el mundo de nosotros, del pecado, ¿no? Donde estamos nosotros. Perfecto, ¿no? Y Tomás de Aquino va a tomar las ideas de Aristóteles, va a tener pensamientos aristotélicos, ¿no? Básicamente, porque o Tomás de Aquino intentaba explicar la existencia de Dios a través de la razón, ¿no? Entonces, Tomás de Aquino, platónico, o perdón, Agustín de Hipona, platónico, ¿no? Y Tomás de Aquino, aristotélico. Esa idea va a calar en la Edad Medieval. Dice, se considera el alma una sustancia propia, inmortal, espiritual, presente en todo el cuerpo, ¿no? Básicamente eso. El cristianismo, la iglesia, existe el alma, existe la mente, existe el espíritu, pero dotado por Dios, ¿no? A ver, en la edad, continuamos. En la edad moderna, la psicología en la edad moderna, ¿ya? La edad moderna va a empezar el siglo XV y va a terminar el siglo XVIII, 3 siglos, ¿no? 300 años. Quiero hacer hincapié que en la edad medieval la humanidad no avanzó mucho, ¿no? Porque básicamente el único conocimiento válido en la edad medieval era la fe, nada más. Ahí no se podía hablar de ciencia y las escuelas que había en el periodo escolástico eran escuelas religiosas, no eran escuelas científicas. Se tenían que aprender parábolas, la Biblia, pues a puño y letra, ¿no? Pero no eran escuelas científicas. Se podría decir que fueron 1000 años de pérdida de tiempo en cuanto al avance del conocimiento, ¿no? Por eso es que a la Edad Media se le considera la edad oscura, ¿no? No porque no había luz, sino porque en cuanto al conocimiento, en cuanto a la parte científica, la humanidad no avanzó nada. Fueron 1000 años de estancamiento, ¿no? En donde solamente se trataba de imponer un tipo de religión, un tipo de fe, y la iglesia no permitía el avance del conocimiento. ¿Ya? En la edad moderna esto va a cambiar. De alguna u otra manera se va a romper esto de la fe y la razón, ¿no? Porque la fe va a tomar su rumbo, porque hasta el día de hoy existe la Iglesia Católica, pero va a tomar su rumbo. Y la razón también va a tomar su propio rumbo. Y cuando la razón recupera su autonomía, su libertad, toma su propio rumbo, ahí es donde se empieza a desarrollar la ciencia. Si no, nada de lo que gozamos hoy en día existiera, pues chicos, ¿ya? Nacen dos corrientes filosóficas y psicológicas, también filosóficas, muy interesantes. El racionalismo de Descartes y el empirismo de Jean Luc. Bueno, el empirismo tiene muchos representantes,
Está John Locke, Francis Bacon, George Berkeley, David Hume. ¿Cuál es la disputa entre estas dos corrientes, no? El racionalismo de Descartes plantea que el conocimiento nace en la razón, es decir, que nosotros nacemos con ideas, que la fuente del conocimiento es la razón, que venimos ya biológicamente con ideas. Y por otro lado, el empirismo, ¿no? De estos señores Locke, Bacon, Berkeley, Hume, que dicen, no, eso es mentira. Nosotros no nacemos con ideas, nosotros nacemos vacíos, como una tabula rasa, decían los empiristas, ¿no? Que ese cerebrito es como un CD en blanco, recién se llena con la experiencia, ¿no? Entonces, para el racionalismo la razón, para el empirismo la experiencia. Entonces, cuando se empieza a debatir en la Edad Moderna el tema de la existencia del alma, de la mente, ¿ya? Van a haber pues varias posturas. Descartes va a decir, alma y sustancia son sustancias naturales, de naturaleza absolutamente diferentes, pero que existen. O sea, Descartes creía en el alma, que él más o menos funciona así, ¿no? Como él es racionalista, el fundador del racionalismo, de si mi razón me dice que el alma existe, entonces existe. El raciocinio, ¿no? Sí creía en el alma, creía en la sustancia, en el cuerpo, en la materia, pero que son de naturaleza absolutamente diferentes. ¿Ah? Son diferentes. Por otro lado, Bacon, aquí están los que yo les he nombrado, ¿no? Ellos plantean impugnar el concepto de alma, ¿no? ¿Qué es impugnar? Tachar, anular, eliminar, ¿no es cierto? Oye, no. Como son empiristas, un empirista en lo que no ve, en lo que no siente, en lo que no ve que está en la realidad, no cree. Por ejemplo, ningún empírico cree en Dios. Todos son ateos. Hume, por ejemplo, es el fundador del agnosticismo religioso. No, a ver, ellos, los empiristas como Bacon, Locke, Berkeley y Hume, te dirían, oye, a ver, pues preséntame tu alma, hijo. ¿Qué talla tiene? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto mide? ¿Qué olor tiene? ¿De qué color es? Tú no vas a poder, por lo tanto ellos no creen en eso. Es como en el tema de Dios. Dios existe, entonces te van a decir, a ver, preséntamelo, ¿no? David Hume todavía iba más allá, ¿no? Él decía una frase, el fuego causa humo. El fuego existe, sí, está en la realidad, ¿no? Lo puedo ver en mi cocina, ¿no? Lo puedo ver en el humo también. Yo prendo un cigarrillo, lo voy a ver. ¿Y qué causa el humo? Eso en la realidad no existe, diría David Hume, ¿no? Es muy distinto a un racionalista, ¿no? De ahí aparece una tercera corriente que es el criticismo de Immanuel Kant, ¿no? Kant diría, oye, un momento, los dos, tranquilos, aguántense. Kant diría que la razón por sí sola nada vale y la experiencia también por sí sola nada vale, ¿no? Ambas son importantes. Entonces, el criticismo de Kant diría, el conocimiento empieza con la experiencia, pero se complementa con la razón, ¿no? Entonces, eso es lo que diría Immanuel Kant. Y en toda esta lucha entre racionalistas y empiristas. Pero eso es otro tema, un tema mucho más filosófico. Entonces empieza a debatir esto del alma. Por una parte, Descartes, que sí creía en la posibilidad de la existencia del alma, y los empiristas que dirían, oye, no se puede hablar de cosas que no se pueden medir, no es tangible, no es medible, no está en la realidad. ¿Ya, chicos? Ahora, aquí en la edad contemporánea, esto es importante. Edad contemporánea y edad moderna es lo mismo, ¿no? Como diría mi abuelita, la misma cholita, pero con distinto calzón, ¿no? Es prácticamente el seguimiento de la modernidad, sino que le dicen contemporánea porque empezó el siglo XVIII hasta la actualidad, el siglo XX, XIX, XVIII son siglos más cercanos a nosotros, ¿no? Pero ya retroceder al siglo XV, XVI, XVII está muy lejos de nosotros. Es por eso es que los historiadores han hecho esa división entre lo moderno y lo contemporáneo, pero en realidad es la misma línea. Y si ustedes se dan cuenta, los siglos XVIII, XIX, XX son los siglos industriales, motorizados, donde ya la ciencia y la tecnología pues ha tenido un empuje muy más avasallador, por así decirlo, ¿no? La humanidad ha avanzado mucho más en los últimos 200 años que en los 1000 años que duró la edad medieval. Es más, la humanidad avanzó más en los últimos 50 años que en los 1000 años que duró la edad medieval, ¿no? Por eso es que
esa línea entre lo moderno y lo contemporáneo. El siglo XX estaba a la vuelta de la esquina nada más. En el siglo XIX nacieron mis bisabuelos, están cerquita, ¿no? El siglo XVIII también está cerca, pero ya retroceder está muy lejos, ¿no? A ver, el naturalismo, Darwin, el biólogo inglés más famoso de la historia, ¿no? Charles Darwin, para aquellos que quieren estudiar medicina, enfermería, obstetricia, tienen que leer a Darwin, ¿no? Como futuros profesionales de la salud. Él decía que entre el hombre y los animales solo hay diferencia de grado, ¿no? En la evolución de las especies no viene ningún agente sobrenatural, eso es normal. Ningún naturalista te habla de la existencia humana como producto de algo divino. Todos los naturalistas como Darwin, Herbert Spencer, ¿quién más? Federico Engels, son ateos, pues, ¿no? Ellos te hablan de evolución, ellos no te hablan de que Dios te creó al sexto día, y no, ellos no creen en esas cosas, ¿no? Y aquí lo dice Darwin. Darwin habla de la humanidad, es más, tiene su famosa teoría de las especies, ¿no? Él habla de la evolución humana biológicamente, naturalmente, por eso es naturalismo. Él no te, si Darwin estaría vivo y tú le preguntas, oye, ¿y el alma? No, esas cosas no existen, pues te va a decir Darwin, ¿no? El ser humano es evolutivo, ¿no? Evoluciona. Engels, por ejemplo, decía que el hombre primero fue mono y que el trabajo lo convirtió en hombre, ¿no? Herbert Spencer, por ejemplo, decía que el universo evoluciona en su totalidad y a medida que evoluciona el universo, también evoluciona el hombre. Ellos no te hablan de Dios, ¿no? Y aquí está, ¿no? Herbert, Fechner también, que hablaban de sensaciones y estímulos. Esto ya en la edad contemporánea. Y aquí lo más importante, jóvenes, etapa científica ya, ¿no? La psicología en la edad contemporánea. En esta etapa de la historia de la humanidad, la psicología ya se posiciona como ciencia. Va a aparecer un señor Wilhelm Wundt, que nació precisamente en el siglo XIX y murió en el siglo XX, porque nació en 1832 y falleció en 1920, o sea, estamos hablando del siglo XX, del siglo pasado. Fue el pionero de la psicología experimental, y esto es importante como dato para algún examen de admisión. Crea el primer laboratorio de psicología el año 1879, precisamente en el siglo XIX, en la ciudad alemana de Leipzig, ¿no? Y asimismo nace con él la primera corriente psicológica denominada el estructuralismo. Entonces eso es clave, chicos. Después de todo el recorrido que estamos explicando, desde la edad antigua, medieval, moderna, en la edad contemporánea ya la psicología se viene a posicionar como ciencia. Antes era algo empírico, les decía yo, una rama de la filosofía simplemente. Acá ya, ¿no? Este año, 1879, en el siglo XIX, edad contemporánea, ya básicamente Wundt consolida la psicología como ciencia, ¿no? Y empiezan ya a nacer las demás corrientes psicológicas que aquí lo vamos a ver. Ahí está. Aquí está, jóvenes, ¿no? De ahí en adelante, ¿no? Y ahí podemos observar, ¿no? Las corrientes psicológicas que hacen que la psicología hoy en día se haya convertido en ciencia. Toda ciencia tiene sus características. Ustedes saben que la ciencia es metódica. La metodología, chicos, es la principal característica de la ciencia. ¿Por qué? Porque sigue necesariamente y obligatoriamente un conjunto de pasos y procedimientos. Cualquier ciencia, toda ciencia tiene un objeto de estudio, ustedes lo saben. La medicina, por ejemplo, estudia las patologías. La biología estudia los seres vivos. La pedagogía estudia la educación, ¿no? El derecho estudia las leyes. Entonces, toda ciencia tiene un objeto de estudio. Partamos por ahí. Ustedes el día que ingresan a la universidad van a estudiar métodos. Los 5 o 6 años que estudian van a estudiar métodos, la característica fundamental de toda ciencia, dentro de su carrera profesional, evidentemente, dentro de la ciencia que están estudiando, ¿no? En este caso, la psicología, vamos a definirla para que quede claro. La psicología, partamos, ¿ah? No es un arte, no es una rama de la filosofía, porque yo en un programa de televisión
Escuché a una abogada decir que la psicología es un arte. Eso es un error. Tampoco hoy en día se habla como una rama de la filosofía. Hoy en día hablamos de la psicología como una ciencia. Nosotros vamos definiendo. La psicología es una ciencia que estudia, repetimos, toda ciencia tiene un objeto de estudio, que estudia procesos mentales, procesos cognitivos. ¿Cuáles son los procesos cognitivos? La sensación, la percepción, la atención, la concentración, la memoria, el pensamiento, el lenguaje, la inteligencia, todos esos son procesos cognitivos. Entonces, repetimos, la psicología es la ciencia que estudia procesos mentales, procesos cognitivos y lo más importante, el comportamiento humano. Ese es el objeto de estudio de la psicología. Y si quieren lo complementamos ahí, en relación al medio ambiente físico y social que lo rodea. Los psicólogos tienen que tener muy en claro en cuenta eso. El medio ambiente, el entorno físico, social, en donde el ser humano se desenvuelve, es importante. No es lo mismo la conducta de un árabe, las creencias, costumbres, idiosincrasias de un catarí, de un marroquí, de un japonés a la de un peruano. Y ahí vamos a estudiar, por ejemplo, ahí podemos estudiar a Lev Vygotsky, que habla del aprendizaje sociocultural, ¿no? Muy distinto la idiosincrasia aquí en el Perú, en Tarapoto, a la de un japonés o a la de un árabe, pues, ¿no? En Arabia hay musulmanes, aquí en el Perú hay cristianos. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Entonces, volvemos a repetir la definición de psicología. La psicología es la ciencia que estudia procesos mentales, procesos cognitivos y el comportamiento humano en relación al medio ambiente que lo rodea, físico y social que lo rodea. ¿El comportamiento se puede medir? Evidentemente, sí. Los procesos cognitivos, como la inteligencia, por ejemplo, ¿se puede medir? Sí. Hoy en día la psicología tiene instrumentos, test psicológicos, pruebas que hacen que se pueda medir y eso lo convierte en ciencia. La psicología hoy en día ya no habla de alma, porque si la psicología seguiría hablando de alma, entonces no sería una ciencia. Para ser ciencia, tienes que tener un objeto de estudio medible, tangible. ¿El comportamiento humano se puede medir? Sí. Puedo medir cuando una persona tiene ansiedad, tiene depresión, puedo medir personalidad, puedo medir problemas de conducta, puedo medir inteligencia, en fin. Puedo medir inteligencia emocional, que es muy importante hoy en día. Puede medir. La psicología hoy en día tiene test, herramientas psicológicas que hacen que su diagnóstico sea mucho más exacto, ¿no? A esas pruebas psicológicas, el psicólogo lo agrega la observación psicológica, la entrevista psicológica y arma todo un diagnóstico. Es como el médico. A mí me duele mi cabeza, me duele mi cuerpo, me voy al médico. El médico no me dice, viéndome, tienes tal enfermedad. El médico me manda a hacer una serie de análisis, pruebas, ¿no? Si me duele mi cabeza, una tomografía, un mapeo, ¿no? Análisis de sangre, qué sé yo, para que pueda elaborar un diagnóstico. Lo mismo es el psicólogo. Utiliza la observación, la entrevista, pruebas psicológicas para elaborar un diagnóstico más exacto. Por eso la psicología es una ciencia. Por eso les decía yo que el método es la principal característica de la ciencia, porque sigue necesariamente y obligatoriamente una serie de pasos y procedimientos. Claro, para diagnosticar, para hacer un acto preventivo, una terapia. Es como el ingeniero civil. El ingeniero civil antes de hacer una casa tiene que hacer un plano, un análisis de suelo, cuántas zapatas, cuántas columnas para levantar una casa de 4 pisos. Esos son métodos. El contador igual, el abogado igual, tiene que reunir las pruebas, el abogado para ir a un juicio, para litigar. Entonces, esos son métodos, pues chicos. Por eso, insisto, la metodología es la principal característica de la ciencia. Y por eso que la psicología es científica, hoy en día. Vino una pregunta en un examen de admisión en el curso de psicología, ¿no? ¿Cuál es el objeto de estudio de la psicología? Y la mayoría de estudiantes comete el error de seguir marcando alma, que es la deducción que ellos hacen. Así que alma, luego se estudia el alma. Y ya. Eso es un error. La psicología no estudia el alma. La psicología estudia la conducta, el comportamiento. Eso que quede claro, chicos. No vayan a cometer el error de seguir marcando en los exámenes de admisión que la psicología estudia el alma.
Eso es en la psicología empírica, en la psicología antigua, medieval, parte de la moderna. De la edad contemporánea en adelante, no podemos hablar de alma, hablamos de comportamiento. ¿Ya, chicos? Eso que quede claro. ¿Ya? Y estos enfoques, profesor, ¿qué son? Estas corrientes, de alguna u otra manera, tratan de explicar el por qué ocurre el comportamiento humano. El estructuralismo tiene su punto de vista, el funcionalismo de James también, la reflexología rusa o condicionamiento clásico de Pavlov también, el conductismo de Watson, el neoconductismo o condicionamiento operante de Skinner, la Gestalt de Max Wertheimer, el psicoanálisis de Freud, la psicología genética de Piaget, la psicología humanista de Maslow y la psicología cognitiva de todos esos señores, tratan de explicar por qué ocurre el comportamiento humano. Cada uno de estas corrientes que ven ahí con sus respectivos representantes explican por qué ocurre la conducta o hacia qué debe estar dirigido la psicología. Y a jóvenes, esto tomen un flasheo mental. Pues por decir, viene una pregunta de examen de admisión. ¿Quién es el fundador del psicoanálisis? Ahí está, Sigmund Freud. El máximo representante de la Gestalt, Max Wertheimer. El repotencializador del conductismo o del neoconductismo, Skinner, famoso por su condicionamiento operante. El padre del conductismo, ahí está John Watson. El fundador de la reflexología rusa o del condicionamiento clásico, ahí está el señor Iván Petrovich Pavlov. ¿Quién es el fundador del funcionalismo, la psicología biológica? Ahí está el señor William James. ¿Quién fundó el estructuralismo? Wilhelm Wundt, con el primer laboratorio de psicología en 1879 en Leipzig, Alemania. ¿A qué corriente psicológica se le conoce como el conciencialismo? Vendría una pregunta, ahí está, al estructuralismo, ¿no? ¿Quién es uno de los máximos representantes de la psicología humanista? Aquí está Abraham Maslow, que es muy famoso por tener una pirámide de necesidades, que habla de la motivación, cómo es que el ser humano se motiva. Y ahí establece una pirámide de necesidades primarias y secundarias, ¿no? Y que uno llega a la autorrealización. Psicología cognitiva, aquí está Vygotsky, Piaget, Bandura, Brunner, Howard Gardner, ¿no? Eso, memorícenlo, ¿ya? Un flasheo mental. Explicar cada una de estas toma su tiempo, lo haremos en otras clases, ¿ya? Pero eso sí es muy importante. Y cada uno, repito, de estos enfoques describen, explican cómo es que ocurre el comportamiento humano. ¿Ya, chicos? Entonces, eso, ¿ya? Vamos a ir concluyendo ahí y espero que les haya gustado la clase, ¿ya? Un abrazo para todos y espero que se haya entendido la clase, ¿ya? Bye, bye. Neil.